La Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto encontrarme con ustedes de nuevo. Espero todo esté marchando de buena manera. Y les agradezco nuevamente por acudir a esta quinta entrega de La Oreja del Guaje en su segunda temporada. Estoy muy entusiasmado por dialogar un rato con nuestra invitada que, sin duda alguna, tiene varias cosas interesantes que compartir con nosotros. Quédense a escuchar y disfruten mucho. Y aprovecho para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como CIESAS Pacífico Sur o CIESAS PS. Empecemos. Muy bien, pues en esta ocasión contamos con la presencia de Jaime Antonio Ferreira Medina, alias Puki. Él es historiador, maestro en antropología social, capacitador del FONART. Es un gestor de proyectos sociales los cuales se encuentran encaminados a la dignificación del trabajo artesanal y el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los artesanos. Es un talentoso artesano textil en telar de cintura. Considero que su mente es única y prolífica. La verdad es que tuve el privilegio de ser de sus lectores de tesis y me fascinó, aprendí mucho leyéndole. Y bueno, ahora me gustaría pedirte, Puki, que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre tu historia y trayectoria. Bienvenido. Primero que nada, pues soy originario de Ario de Rosales, Michoacán. Es un pueblo que está en una región intermedia entre lo que se conoce como Tierra Caliente y la Tierra Fría aquí del estado. Es como, pertenece pues al cinturón aguacatero. Es una franja verde que atraviesa el estado desde Uruapan, pasa por Ario y llega un poco hasta Tacámbaro, ¿no? Entonces, nada más que yo me fui de ahí chico, yo me fui de ahí como a los 17 años para irme a estudiar a Morelia. Originalmente pues tenía mucha inquietud por estudiar antropología, pero esa carrera no la tenían en la Universidad Michoacana. Yo accedí a la Michoacana porque era como la opción más viable para mí, debido a que pues no contaba como con mayores recursos para poder irme a estudiar a la Ciudad de México o a otra ciudad. Entonces opté por historia como algo cercano a lo que quería hacer originalmente. Entonces, de formación yo soy historiador. Yo egresé de la carrera en 2014 y en el 2016 me titulé con un trabajo de tesis que hablaba sobre la incorporación de los varones purépechas, a la elaboración de rebozos dentro de sus comunidades. Para la tesis de maestría seguí como con la misma línea temática que la licenciatura, o sea, trabajar temas relacionados a la masculinidad, pero desde perspectivas rurales. Durante la licenciatura, pues como que me enfoqué mucho al tema de masculinidades en contextos purépechas, pero ya para la maestría como que quise ampliar un poco la perspectiva y enfocándome ya no solo en cómo o en expectativas sobre la masculinidad, en discursos acerca del ser hombre, sino ya también a temas relacionados con el ejercicio de la sexualidad y la construcción de vínculos afectivos y la reconstrucción de trayectorias afectivas. La tesis se llamó Son las cosas del querer, la clandestinización de los afectos, la sexualidad y nuestras identidades desde la perspectiva de varones de origen rural en Michoacán. La tesis en sí lo que buscó fue analizar diferentes prácticas y estrategias que los varones que somos de origen rural implementamos para poder ejercer nuestra sexualidad desde una perspectiva disidente. Muy bien, Puki, pues la verdad yo creo que es muy interesante, muy necesario el seguir estudiando el ejercicio de la sexualidad, particularmente desde esta perspectiva disidente y en especial en los lugares donde tú trabajaste, que no son los lugares de siempre, por decirlo de cierta forma, ¿no? Ahora, a mí me gustaría pedirte que nos platiques un poco más sobre qué es lo que tú buscabas visibilizar en tu trabajo. Entonces, cuando yo realicé esta investigación, principalmente lo que buscaba era visibilizar este otro lado de la moneda, es decir, cuando hablamos de investigaciones queer o investigaciones
del colectivo gay, homosexual, muchas veces está centrado en las ciudades, está centrado en personas de origen citadino, en personas blancas, en sectores que tienen que ver más con una construcción del ciudadano gay de raíz anglosajona, ¿no? Que es este personaje gay, citadino, blanco, de clase media alta, ¿no? Pero el movimiento o este movimiento en pro de los derechos LGBTQ+, pues como que ha dejado de lado a colectividades no citadinas, colectividades no urbanas, personas que vivimos en la ruralidad, personas que somos de origen campesino, personas que somos de origen rural, personas de origen indígena, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscaba era hablar de eso, que las personas conocieran más acerca de estas problemáticas y en la medida de lo posible contribuir a que, conociendo sobre el tema, pues se pudieran abordar las necesidades específicas que tienen estas personas, ¿no? Que principalmente es, o sea, la sensibilización acerca de prácticas sexuales no heterosexuales, la sensibilización acerca de cómo otras personas, pues cómo otras sexualidades, otras formas de vivir el género, otras formas de vincularse afectivamente son posibles y son válidas. La verdad me parece muy, muy valioso, muy, muy interesante que abordes lo que es el colectivo gay en lo rural, en lo indígena, más allá de toda esta tradición bibliográfica de raíz anglosajona que tanto ha sido abordada. Yo creo que tú contribuyes a una línea, a una historia de estudios muy, muy importante, que creo que hay un valor ahí. Y ahora yo quisiera preguntarte, ¿cómo hiciste tu investigación? Quiero que me cuentes la parte metodológica y quiero que también me cuentes a qué conclusiones llegaste. Lo que yo hice para el trabajo de maestría pues fue eso, o sea, intentar aproximarme a esta problemática que era de cómo, o a esta pregunta de investigación de cuáles son las estrategias que los varones que tienen sexo con hombres, personas homosexuales, jotos, maricas, y un largo etcétera, pues de personas dentro de la disidencia sexual de origen rural, ejercemos nuestra sexualidad tomando en cuenta pues que dentro de nuestros contextos las prácticas homosexuales o las identidades homosexuales pues son proscritas y perseguidas. Y ya lo que hice fue en parte construir la investigación a través de entrevistas que hice con conocidos, amigos, personas que estaban en un círculo cercano, luego digamos personas que estaban en un círculo un poco más alejado y ya finalmente personas que, que no tenían un vínculo tan cercano conmigo, que fueron personas que yo fui conociendo a lo largo de la investigación o que contacté a través de diferentes medios como son apps de ligue, Grindr, etcétera, ¿no? O que fueron contactadas amigos de un amigo, que se hace como este, así es como se hizo esta red de informantes adicionalmente de complementar la información que estas personas me dieron con mis propias experiencias. Esa digamos que fue la parte nativa, es la parte de la voz nativa dentro de la investigación. Y aquí viene lo más interesante, pues con el tema de las conclusiones. En mi caso, por ejemplo, esperaba encontrarme luego como con historias como más desgarradoras, pues que sí las encontré, sí fue complicado luego hasta cierto punto enfrentarte con los relatos de, de estas personas, ¿no? Porque se están vulnerando al nivel de hablarte sobre su trayectoria afectiva, sobre sus experiencias sexuales, sobre sus problemáticas en torno a los temas de pareja, a poder demostrar afecto, los problemas que tienen en sus núcleos familiares o sus núcleos comunitarios con respecto a la tolerancia y a la aceptación de sus identidades de género, sobre sus prácticas sexuales, los prejuicios que hay alrededor de ellos, ¿no? Y sí me encontré con historias bastante complicadas, pues, pero al mismo tiempo también te topas con que hay mucha agencia, ¿no? Hay una parte también mucho de la agencia de los sujetos, ¿no? Sí hay como problemáticas estructurales, pero también hay una capacidad de acción. Y esta capacidad de acción se vincula fuertemente hacia un hábitus,
o hacia un conjunto de estrategias que colectivamente se han ido construyendo a lo largo del tiempo como parte del ser pues una minoría o del ser un colectivo proscrito y perseguido, ¿no? Un colectivo con una sexualidad vista como ilegítima. En mi caso, a mí nadie me pidió que investigara de este tema, pero yo desde una experiencia personal, pues desde una motivación muy personal, quería hablar de estos temas, quería hablar de estas problemáticas que tienen muchos varones en torno a cómo ejercemos nuestra sexualidad, cómo nos vinculamos afectivamente y sobre todo cómo construimos nuestras trayectorias afectivas y sexuales desde lo clandestino, obligados por la persecución que se tiene en torno pues a la homosexualidad, la persecución que hay de estas prácticas sexuales y un montón de prejuicios y de cosas que hay alrededor o los imaginarios colectivos que se han construido a lo largo de la historia con respecto a nosotros, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención en tu trabajo es que, más allá de hablar de disidencias sexuales, en realidad tejes con mucho detalle, con mucha precisión etnográfica, las estrategias en concreto en personas que son de origen rural y que siguen ejerciendo su sexualidad o incluso la ejercen de una manera más libre en otros espacios urbanos. Yo creo que esto es un aporte a la temática, y también ahora me gustaría preguntarte a ti, como persona que realiza investigaciones, que trabaja estos temas, ¿qué es lo que se viene para ti en el futuro, Puki? Lo que me gustaría mucho hacer a futuro es escribir. Me gustaría mucho poder abordar otros temas, hacer ensayos que le pudieran servir a otros estudiantes de antropología o otras personas que quieren aproximarse a estas temáticas. Ahorita actualmente estoy trabajando en un museo y por ahí pues el futuro es muy incierto, entonces ahorita estoy ahí, pero pues en un futuro si las cosas no se dan, pues me gustaría hacer el doctorado y ya a través del doctorado ver estos medios ya para comenzar a publicar, ¿no? Porque siempre es una ayuda el tema de las becas, los financiamientos, todos estos apoyos que te ayudan a realizar investigaciones. Estoy muy interesado en conocer tu experiencia estudiando en el CIESAS Pacífico Sur. ¿Qué fue lo más significativo para ti? Yo agradezco bastante la formación que me dio el CIESAS, porque de nuevo, o sea, yo originalmente en mis tiempos de adolescencia, en mis 18, 17, 18 años, yo quería estudiar antropología, pero terminé decantándome hacia historia y la formación como historiador me ha aportado bastante. O sea, realmente sí, cada disciplina, te otorga perspectivas distintas y son perspectivas que te enriquecen mucho a la hora de acercarte al mundo académico o desarrollarte en el mundo académico. Y en el CIESAS me gustó mucho estas herramientas metodológicas que me dio con respecto a la antropología. Me dio muchas herramientas, me enseñó a hacer antropología, porque muchas veces uno cuando quiere hacer algún texto, cuando quiere hacer una investigación, cuando quiere aproximarse a alguna problemática, va como antropólogo novato, ¿no? Y el análisis de los datos, la rigurosidad, el saturar los datos, el refutar los datos, el entender cómo hacer etnografía, y eso fue lo que me dio el CIESAS. O sea, esta perspectiva, esta rigurosidad para analizar los datos. Un montón de profesores en el CIESAS, o sea, te enseñan mucho a hacer antropología porque son personas que ya tienen callo, que son personas que ya tienen una trayectoria de trabajo y que realmente te enseñan a ser un buen antropólogo. Coloquialmente a mí me gusta decirlo así. Para hacer una buena antropología tienes que aprender a que no te den a tole con el dedo. Eso significa pues que tienes que aprender a no creer todo, a ver más allá de lo que te están diciendo las personas, a ser muy analítico, a ser muy perspicaz, a analizar los relatos y las discrepancias con los relatos y los discursos con la realidad, ¿no? La discrepancia entre los discursos y la realidad, porque muchas personas, pues pasa eso, modificamos los relatos, modificamos los discursos a conveniencia
a la hora de que estamos pues recibiendo una entrevista o que estamos hablando con una persona, ¿no? Y eso es lo que me enseñó a mí el CIESAS, o sea, a aprender a hacer una buena etnografía de forma rigurosa, siendo analítico y sobre todo a ejercer de manera adecuada y rigurosa el método etnográfico. Pues, ¿qué te puedo decir, Jaime? Yo pues he tenido la oportunidad de ser maestro en la maestría justo después de que tú salieras, pero pues estoy de acuerdo con lo que dices, es algo que creo que es un motivo para sentir orgullo, esta parte de rigurosidad, también esta parte de compromiso social, y es muy satisfactorio ver cómo se va generando este conocimiento y cómo todas estas investigaciones también nos influyen a quienes laboramos como profes o a quienes leemos estas tesis. Y bueno, pues no me queda más que decir que viva la etnografía, ¿no? Soy JF Matamoros y nos vemos a la próxima.